Y si hay un sector que siempre sale perjudicado en Argentina, son los jubilados. Y de ellos vamos a hablar hoy porque también en el Senado hoy se debatió sobre la fórmula de movilidad jubilatoria. Esta fórmula que a veces hasta para el propio jubilado es casi que imposible de entender con tantas aristas que tiene. Y hay que decirlo también, y nobleza obliga, los jubilados vienen perdiendo poder adquisitivo, pero desde hace años. Esto nos lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, años de una pérdida permanente de poder adquisitivo con fórmulas que no los favorecen en absoluto. El debate se lo merecen los jubilados y lo vamos a dar con una especialista. Florencia Marcarián, abogada previsional, está aquí con nosotros, que es una genia, que ya ha estado aquí en el piso con nosotros y nos va a explicar todos los pormenores de esta nueva normativa. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, pero con esa presentación más que bien. Merecidísima. Nos explicás siempre para que comprendamos en detalle cuestiones que de verdad, siempre digo, para los jubilados es casi que imposible de entender, ¿no? Se sientan en casa y dicen, a ver, el RIPTE, el 50% más, ¿cuánto recaudó el Estado? Cosa de loco, ¿no? Para que los jubilados lo entiendan, pero, a ver, como para pasar un poco en limpio. Hay una nueva ley en Argentina. Esta nueva normativa marca que, tal como ya está ocurriendo, se hará un aumento jubilatorio de acuerdo al IPC, el índice de precios al consumidor. Esto es la inflación. Ya eso está pasando. Sin embargo, esta normativa, y quiero hacer aquí un punto y una aclaración, el IPC de julio se contempla 2 meses después, es decir, las jubilaciones de septiembre son las que se van a ver afectadas por la inflación de julio. Hasta allí seguiría todo igual, ¿no? Uno dice, bueno, no cambió nada. No, esta ley viene a cambiar algunas cuestiones y yo te invito, Florencia, a que nos las expliques. Bueno, a ver, el primer cambio tiene que ver con la base de la jubilación. Igual estamos hablando de bases bajas para lo que es una jubilación, pero lo que se votó, lo que se aprobó hoy es que no sea por debajo de 1.09 de la canasta básica del adulto mayor, que eso ya es importante, es como para tener un parámetro y que no sea como el libre albedrío, ¿no? Tener Claro. una base que no se sabe de dónde surge. Esto es importante porque la canasta del adulto mayor la elabora el INDEC. Es un dato oficial que marca también la pobreza o no para un adulto mayor. Entonces, en definitiva, es saber si el INDEC me está diciendo que un jubilado no puede vivir o un adulto mayor no puede vivir con menos de este dinero, bueno, la jubilación no puede estar por debajo de ello. Por supuesto. Pero, digamos, hasta allí, clarísimo y enhorabuena, ¿no? Pero hay otros cambios también que vienen con esta nueva ley. Sí, tal cual, se ha avanzado bastante porque se votó también por la recomposición del haber, que hay que recordar que en el debate previo, ¿no? En los dictámenes que se estaban dando, se discutía si había que recomponer o no, había voces que decían que había que recomponer esa inflación del mes de enero, había otras voces que decían que la fórmula de movilidad nada tenía que ver con respecto a la recomposición. Finalmente le van a dar un aumento de un 8.1% para recomponer lo que faltaba el mes de enero. Hay que recordar que de ese 20.6 se había reconocido un 12.5% y quedaba dando vueltas este 8.1 que finalmente se aprobó. Es decir, cuando se empalman las fórmulas, ¿no? Digamos, había una fórmula anterior, en el gobierno de Alberto Fernández, se modifica a esta fórmula y cuando se empalman hay una base de la cual hay que partir. Digamos, bueno, partimos de, vamos a decir un número X, 200.000 pesos. Y a partir de acá calculamos por inflación. Bueno, cuando se elige esa cifra, no se contempla la inflación total de enero, ese 20.6 que vos recién hacías referencia. Claro. ¿No, Florencia? Y digamos, quedaban como un 8% por ahí dando vueltas y todos nos preguntábamos, ¿y qué pasa con ese 8%? Y es lo que ahora, digamos, el Congreso quiere recomponer. Finalmente se lo reconocen a los jubilados, porque uno dice, bueno, es un 8%, quizás no es tanto, pero para el jubilado es un montón de dinero. Claro. Es dinero que va al bolsillo directamente. Bueno, la idea, porque seguramente muchos se están preguntando ahora, ¿no? ¿En cuánto va a quedar el haber? En principio estaría alrededor de 318.000, 320.000 pesos. Es una ayuda. Yo sé que hoy esos valores no son muy altos, pero bueno, ayuda un poco más, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que este bono de los 70.000 pesos quedaría incorporado al haber y, bueno, desde allí parte la base un poquito más, sí, más alta. Más alta. Dijiste una palabra casi que mágica para los jubilados, bono. Bono. No hay ninguno anunciado a futuro, es decir, ya con
todo esto lo que se busca de alguna manera es saber si la jubilación no puede estar por debajo del 1,09 de la canasta del adulto mayor. Si se va a buscar recomponer ese porcentaje que se había perdido en el mes de enero, que además es retroactivo, entonces, bueno, permite que sea un poco más interesante, no habría bono, quedaría la jubilación así como viene, ¿no? Tal cual, así como está, en principio no habría bono. La idea, de alguna forma, era terminar con este sistema de los bonos, porque por algún motivo no se aumentaba, ¿no? Es un bono que desde marzo está en 70.000 y hoy tendría que estar casi el doble de lo que era en el mes de marzo. Entonces, bueno, de alguna manera quedó incorporado, que era lo que se estaba buscando. Sí, pero aparte es no remunerativo. Digamos. Yo entiendo que el bono, que de hecho el bono surge ya con el gobierno de Alberto Fernández, y este gobierno lo sigue otorgando en diferente valor, pero digamos básicamente es lo mismo. La idea, la idea es la misma, es la de, bueno, a ver, la jubilación está muy desactualizada, vamos a recomponer. Como parche lo entiendo, pero como parche, ¿no? Digamos, después hace falta una cuestión mucho más de fondo. ¿Te sirve para componer un mes? Decís, bueno, quedó desactualizado, debatamos esto. En serio, no podemos ir dando bonos, pero es como que en el trabajo te vayan como, bueno, el sueldo queda desactualizado, te vamos dando cifras que nos parecen que pueden ir y te vamos pagando, no se contempla para el aguinaldo, no se contempla, digamos, de ninguna manera y te vamos dando cifras. No, debatamos en serio esto, ¿no? Y con cifras reales, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, que, repito, obviamente que con la devaluación de diciembre fue estrepitosa la pérdida, sin contemplar la inflación de enero también, pero que ya vienen perdiendo desde 2017 y me animo a decir que en este país un jubilado nunca cobró lo que verdaderamente necesitó para vivir, porque también hay que decirlo, ¿no? Es cierto. Además, un bono, un parche desde septiembre del 2022. Claro. ¿Sí? Estamos a agosto, entrando en septiembre del 2024 y, por supuesto, tienen una pérdida del poder adquisitivo de un 45% de los jubilados, que hay que recordar que, a ver, le están dando un 8,1% que es de este año, pero todo lo demás no está reconocido y no se ve que a futuro se vaya a reconocer, entonces han perdido los jubilados. Pero bueno, lo bueno de esta fórmula de movilidad que se viene viendo ya desde que se implementó con el decreto de necesidad de urgencia es que se da mensualmente y teniendo en cuenta el índice de inflación. Y lo más importante que tiene esta nueva fórmula de movilidad es que se estableció la cláusula gatillo que permite un crecimiento económico con los jubilados porque, y esto siempre lo menciono, que tiene que ver con que hay aumentos que van más allá de la inflación, como sucede en el caso de las prepagas, que cuando había aumentos de un 4,5% por inflación, las prepagas aumentaron un 9%. Entonces, bueno, tiene la posibilidad quizás de hacerle frente a aquel que pueda y tenga la capacidad económica, ¿no? No estamos hablando de un jubilado de la mínima, claramente. No, claro, pero por ejemplo te referís a este ítem que habilita a marzo, el mes de marzo, que va a ser abrazado por todos nuestros jubilados, porque cada marzo van a tener una cifra, que es importante remarcar esto que vos decías también. Ojalá la inflación baje en la Argentina. Todos ansiamos que los números que tenemos mensuales sean anuales en la República Argentina. Viene bajando, ojalá eso siga pasando. Lo cierto es que si eso pasa, los jubilados también van a tener como un congelamiento y hay cifras de la economía que están por encima de ello. Entonces, ¿para qué? Si la Argentina crece, el jubilado también pueda acompañar ese crecimiento, se pone ese ítem que en marzo habrá una actualización de una fórmula que contempla los salarios y la inflación, ¿es así? Así es. Se toman dos índices en cuenta, que es el índice de precios al consumidor, el RIPTE. Y de la diferencia que surge entre esos dos. El RIPTE, que es lo que aumentaron los salarios, es decir, claro, nos ubicamos, esto va a pasar la primera vez en 2025, nos ubicamos a ver todo lo que nos dejó el 2024, ¿no? Aumento de salarios, inflación y sacamos un porcentaje. Y ese porcentaje va a ser del 50%, o sea, lo que se va a pagar es el 50%. Se estuvo discutiendo, algunos querían que fueran del 25%, esto finalmente no pasó. No pasó, por suerte no pasó. Van a abonar la diferencia del 50%. Es importante cuando escuchen el RIPTE, son los salarios, cuando escuchen IPC o índice de precios al consumidor, es la inflación, para llevarlo a palabras más sencillas, ¿no? Para que puedan entender de qué se trata. Sí, obvio, porque esto de las siglas a veces marea. O sea que, por ejemplo, si los salarios aumentan en 2024 un 100%, por decir cualquier cosa, no una cifra cualquiera, inflación aumenta un 50%, de ese 50% que es la diferencia entre salarios e inflación, se paga la mitad.
Así Entonces es. tendrían un aumento del 25% en marzo, por ejemplo. Marzo va a ser el mes más esperado hermoso. por todos. Espectacular. Qué hermoso marzo. Bueno, ahora, hasta acá todo hermoso, ¿no? Y ya también nos podemos meter en que además tienen que pagar de parte de ANSES aquellos juicios que tienen pendientes, también tienen que pagar las deudas con las provincias, todo fantástico. Pero, siempre hay un pero. El presidente Javier Milei dijo, todo muy lindo, ustedes aprueben lo que quieran, pero nosotros no tenemos fondos para salir y pagar esto. Esto representa realmente algo que desestructura los planes que tenemos de ordenar los números fiscales y entonces lo voy a vetar, dijo. Y al respecto incluso hay una publicación que hizo esta tarde, ni bien se aprobó la ley, salió Manuel Adorni, el vocero presidencial, el secretario de Estado, a hablar al respecto. Vamos a compartir ese tuit, ahora lo analizamos juntos. Ahí está, El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Fin. O sea que, Doc, todo esto suena hermoso, pero si lo vetan, volvemos a foja cero, digamos. Vuelve a la Cámara de Origen, a diputados, a tratarse con las reformas que quieran hacerle a esta ley que se aprobó. Ahora, de todas maneras, me parece bien que se haya tratado el tema de las dietas y que esté en consonancia con esto, ¿no? Claro. Porque es que es un papelón, ¿no? Si no, es que se ha visto gente aprobar en menos de un minuto. Aumentos escandalosos con las manitos por acá abajo, ¿no? Así, y de repente 7 millones de sueldo bruto para los senadores. Y estamos debatiendo Hermoso. si un jubilado cobra entre 250 o 350 mil pesos. Es Claro, abrumador. Ese es el tema, ¿no? Que los jubilados en realidad no prestarían atención a estas cuestiones, al salario de los políticos, si estuvieran bien, ¿no? Si el jubilado llega a fin de mes, puede cubrir las cuentas, no necesita pedirle ayuda a los hijos, pedirle ayuda a la familia, y se puede dar algún gustito una vez cada tanto. No está prestando atención a ver cuánto gana el que esté en el poder, ¿sí? Ojalá pudiéramos debatir si se puede tomar unos días para irse a Mar del Plata el jubilado, pero lo que estamos debatiendo es si puede comprar los remedios, que es tremendo. Tenemos placas, Doc, para compartir, Perfecto. para ir repasando sobre esta normativa. Lo hacemos juntas. A ver, incremento complementario al de abril de 8,1 puntos porcentuales. Hasta allí lo que veníamos contando, esto de recomponer esos puntos que habían quedado del mes de enero y que no todos miraban por otro lado. En enero hubo 20,6% de inflación. Los jubilados viven también en este país. Más placas. El haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total de un adulto multiplicada por 1,09. ¿Por qué 1,09? ¿No? Bueno, no importa, igual viene a sumar, ¿no? Por supuesto, Bienvenido todo es una sea. ayuda. Enhorabuena. Es como para repasar lo que estábamos analizando con la doctora. Plazo de 6 meses, y acá sí, esto sí tenemos que hablarlo, Doc. Plazo de 6 meses, y voy a hacer un paréntesis porque también se puede prorrogar por 6 meses más, para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas. Ahora hablamos de este tema. ¿Tenemos otra placa más? Vamos a hablar esto de las deudas ahora y una placa más. Ajuste mensual de haberes, de acuerdo a la inflación. Volviendo al tema deudas, que es lo que nos queda como pendiente de tocar, Doc. Deudas que tiene ANSES, ¿hay con qué pagarlas? Porque hay también que decir, todo es muy lindo, pero en ningún momento de toda esta nueva normativa se establece de dónde debería salir el dinero. Es decir, bueno, vamos a dar todos estos aumentos, pero tiene que salir del ANSES. ANSES, ¿tiene para dar estos aumentos, para pagar esas deudas que con las provincias ya hay una cifra estipulada de lo que se debe, pero por juicios no, y hay casi 100.000? ¿Cómo se hace, Doc? A ver, es el reclamo del presidente, que decía, díganme de dónde sale el dinero. Y si ustedes me dicen de dónde sale el dinero, lo pago. No hay ningún problema. Claro, pero ¿de dónde sale? Claro. Bueno, hay que recordar que la ANSES no solamente recibe lo que aportan los trabajadores activos, sino también hay más de 100 impuestos que se ven afectados directamente al ANSES, que van a la caja del ANSES. Entonces, hay con qué pagar, ¿no? A ver, el impuesto al cheque, el impuesto país, el impuesto del IVA, todo eso va directamente a la caja del ANSES. Hay de dónde obtener ¿De dónde dinero. sacaré? Ok. Lo que pasa es que es cierto que hay muchos juicios que no se han pagado, que han pasado más de 120 días hábiles y el organismo previsional no los abona. Eso es vergonzoso, porque hay que decir supuesto. también que estos juicios son muchos porque se han congelado los saberes en alguna época en la Argentina, ¿no? Bueno, vos vas a cobrar
lo mismo. Imagínate un jubilado que cobra todos los meses lo mismo con la inflación que hay en Argentina. Y después también esos juicios por malos cálculos. Es decir, trabajaste toda la vida, te tienen que pagar X cantidad de dinero y te están pagando mucho menos. Bueno, iniciás acciones legales, que ya es desgastante, ¿no? Un adulto mayor tiene que llegar allá a esa altura de la vida con las cosas un tanto más resueltas y tiene que ir a la justicia. Le sale a favor y no se lo pagan. Es un papelón. Por supuesto, y además que lo pagan mal, entonces el juicio sigue. Claro, y es eterno. Es una rueda que Y hablamos de un adulto mayor, que uno nunca quiere decirlo, pero la realidad es que el tiempo que les queda de vida lo queda para disfrutar, ¿no? Digamos, básicamente es eso. Y apelan también, ¿no? A que, bueno, haya un desgaste por allí. Pero no es la idea, ¿no? Por supuesto que no. Todos vamos a llegar a esa edad, todos. Todos, que a veces parece lejano, pero no, llega. Llega un momento que uno dice, me tengo que ocupar de la jubilación, ¿qué pasó? Claro, 50 años, ¿qué hacemos? Bueno, ahí hay que llamar a Florencia Marcarián, a nuestra abogada previsional que sabe absolutamente todo y siempre nos facilita los trámites y demás. Flor, gracias por haberte acercado. Muchas gracias a ustedes, muy amables, como siempre.